se nos pidió que factorizáramos cada expresión por completo. La primera expresión es 16t al cuadrado menos 64. Podemos reconocer que 16t al cuadrado es un cuadrado perfecto, por lo que es 64, por lo que podríamos estar pensando. Debemos aplicar la fórmula de factorización de diferencia de cuadrados que se muestra a continuación, pero esto no sería correcto porque recuerde que el primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común, y el mayor factor común entre 16t al cuadrado y 64 es 16. Para ayudar a mostrar esto, podríamos escribir 16t al cuadrado como 16 veces t al cuadrado, y podríamos escribir 64 como 16 por 4. Esto es opcional, pero nos permite ver el mayor factor común, y los factores restantes de cada término. Después de factorizar 16. Entonces, si factorizamos 16, nos quedamos con t al cuadrado menos 4. Y ahora vemos si podemos factorizar aún más la expresión entre paréntesis. Observe que t al cuadrado es un cuadrado perfecto y también 4. Entonces podemos factorizar más. Factorizamos esto como una diferencia de cuadrados, lo que significa que se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que t por t es t al cuadrado, tenemos t aquí y una t aquí, y porque 2 veces 2 es 4, un factor binomial es t más 2. El otro factor binomial es t menos 2. Esta es la forma factorizada correcta de la expresión dada. Quiero mostrar lo que sucede si aplicamos la fórmula de la diferencia de cuadrados desde el principio sin factorizar el máximo factor común. Como 4t por 4t es 16t al cuadrado, podríamos pensar que deberíamos tener 4t aquí, y 4t aquí en las primeras posiciones, y, porque 8 veces 8 es igual a 64, podríamos pensar que un factor binomial será 4t más 8, y el otro factor binomial podría ser 4t menos 8, pero observe cómo tenemos un factor común de 4 en este binomio y un factor común de 4 en este binomio, entonces esto no se factoriza correctamente. Para factorizarlo correctamente, tendríamos que factorizar 4 de este binomio, lo que nos da 4 veces la cantidad t más 2, y factorizar otros 4 de este factor binomial que nos da 4 veces t menos 2. 4 por 4 es 16, lo que nos da 16 veces la cantidad t más 2, multiplicado por la cantidad t menos 2. Por lo tanto, podríamos obtener la respuesta correcta, pero se necesita mucho más trabajo y, por lo tanto, siempre debemos factorizar el mayor factor común primero. Para el segundo ejemplo tenemos y al cuarto menos 25 y al cuadrado. Nuevamente, ambos términos son cuadrados perfectos, pero, nuevamente, el primer paso debe ser factorizar el máximo factor común, que en este caso es y al cuadrado. Y, de nuevo, si es útil, podemos escribir y en el cuarto como tiempo, y cuadrado menos 25 y cuadrado es 25 veces y cuadrado. Y podemos simplemente factorizar y al cuadrado, nos quedaremos con y al cuadrado menos 25. Entonces, el primer paso es factorizar y al cuadrado, lo que nos deja con y al cuadrado menos 25. Y al cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados, y por lo tanto esto tiene más factores. Tenemos y al cuadrado por dos factores binomiales. Como y por y es y al cuadrado, los primeros términos son y porque 5 por 5 es igual a 25, un factor binomial es y más 5. Y el segundo factor binomial es y menos 5. Esta es la forma factorizada correcta de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.